en RCN Radio. 7 de la mañana, 16 minutos en Colombia. Estamos despidiendo este año 2021. Año de muchos retos, muchas cosas pasaron en Colombia. Este 2021, la pandemia, la protesta social, grandes golpes en materia de orden público, el éxito, incluso para muchos inesperado, del Plan Nacional de Vacunación. Desde sectores de oposición, por ejemplo, comenzaba el año con mucho pesimismo y termina como un ejemplo mundial. Para hablar de lo que ha sido este año y, por supuesto, agradeciéndole su tiempo y su deferencia, está con nosotros el señor presidente de la República. Presidente Iván Duque, gracias, bienvenido y feliz año para usted. Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un saludo también con mucho afecto para toda la audiencia de RCN. Ya lo oigo mejor, ¿no? Porque recientemente lo escuchaba un poco disfónico por aquello de la tercera dosis, ¿verdad, presidente? Pues siempre nos dio un poquito duro, pero bueno, eso es cuestión de un par de días y ya después estamos al 100%, así que estamos listos para lo que diga Juan Manuel. Bueno, comencemos entonces, presidente, y comencemos, si le parece, por ese punto. Termina el 2021 con un plan nacional de vacunación exitoso, reconocido por todos, nacional e internacionalmente, pero también con la presencia de la variante Omicron, ¿verdad? Que ha llevado a que se haya presentado un repunte en los casos de contagiados en los últimos días. ¿Cómo analiza este momento específico de la pandemia en relación con todo lo que ha sido el 2021 y con el Plan Nacional de Vacunación? Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel, por la pregunta. Lo primero que hay que reconocer es que la pandemia no ha terminado, la pandemia no se ha ido. Y mientras la pandemia no se haya ido, siempre vamos a estar expuestos a un cuarto pico, a un quinto pico y eventualmente a un sexto pico. Pero lo importante es que hoy, en la medida que vamos masificando la vacunación definitivamente se convierte en la forma más efectiva para contrarrestar cualquiera de las variantes que hasta ahora se conocen del COVID-19. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en la medida en que las personas tienen algún nivel de inmunidad, la severidad desde el punto de vista de letalidad derivada de la enfermedad o los enfermos que puedan llegar a estar en una situación crónica en unidades de cuidado intensivo se reduce sustancialmente. De hecho, claro, con Omicron, que es una variable mucho más contagiosa, los casos están subiendo exponencialmente en el mundo, pero en la medida que hay más personas vacunadas, ese tipo de presión hacia los cuidados intensivos o hacia incidentes fatales pues sí tiene una disminución sustancial. Y en el caso particular de Colombia, yo creo que hoy prácticamente estamos en el 75% de la población al menos con una dosis, tenemos el 55% de la población con dosis completas, tenemos 3 millones de personas ya con dosis de refuerzo, pues todo esto nos permite mostrar por qué Colombia hasta ahora sí ha visto un crecimiento grande de casos derivado tal vez de una circulación de Omicron, pero lo hemos visto también con una menor letalidad de las que tuvimos en otros picos y también una menor presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Entonces yo creo que hoy el mensaje de fondo, Juan Manuel, es hay que vacunarse, hay vacunas de sobra, es masivo, es gratuito, es equitativo, pero necesitamos que las personas pongan el brazo, que la gente no se relaje, que no deje para mañana lo que debe hacer hoy. Entonces por eso mi invitación hoy, 31 de diciembre del año 2021, último día del año, es que todos sigamos cumpliendo con el deber moral de vacunarnos porque es la mejor forma de prepararnos frente a cualquier embestida de cualquier variable. Presidente, en todos los países del mundo hay gente que no se quiere vacunar. En España hay un porcentaje importante, en Estados Unidos incluso es más alto. Ayer hablaba el alcalde de Cali aquí de que el 25% de los caleños no quieren ponerse la vacuna. ¿Qué se puede hacer? Porque ha habido campañas de parte del gobierno, pero ¿qué más se puede hacer para que la gente entienda que el único remedio es vacunarse? Pues Juan Carlos, yo creo que la gente puede querer o puede no querer. Lo importante es cuál es el trasfondo y la situación en la que nos estamos enfrentando. En la medida que tenemos un plan que es seguro, que es gratuito, que es masivo, que es equitativo, que es para todos, pues claramente vacunarse es un deber moral para protegernos a nosotros y para proteger a los demás. Entonces nosotros hemos tenido una política de exigencia del carnet de vacunación para participar en actividades de interacción humana
Y yo creo que ese tipo de medidas son medidas que son persuasivas, pero también son disuasivas. ¿En qué sentido? El que no quiera entrar a una vacunación que es racionalmente lo correcto para protegernos, pues entonces que tampoco se queje cuando no lo dejen entrar a eventos masivos, a eventos culturales y a otro tipo de interacciones humanas. Yo creo que hoy el mundo se ha dado cuenta que ir teniendo esas restricciones pues ha funcionado y a nosotros nos ha venido funcionando también. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos días? Claramente, la vacunación de la semana pasada venía a un ritmo muy bueno y esta última semana se ha bajado. ¿Y a qué se explica eso? Personas que están de vacaciones, personas que dicen, bueno, yo me voy a tomar mis traguitos, no quiero vacunarme, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy el mensaje que hay que decirle a la sociedad, hay que hacer esto. Y sobre todo en las personas que ya tienen segunda dosis y han pasado más de 6 meses. Es muy importante el refuerzo porque nos damos cuenta que la presión que hay en las unidades de cuidado intensivo son o en no vacunados o personas que ya tenían su segunda dosis y pasaron más de 6 meses. Por eso nosotros empezamos a privilegiar y acelerar la dosis de refuerzo. Y yo también se lo digo, Juan Carlos, si vemos además frente a esta variable que siguen dándose situaciones donde hay desgreño de gente que no quiere vacunarse simplemente por un capricho, porque realmente hoy es un capricho no vacunarse, porque es seguro, es masivo y es gratuito, pues yo creo que también tendremos que seguir aplicando restricciones a más niveles de interacción hasta que la gente entienda que vacunarse es la mejor forma de proteger la vida de los demás. Un par de preguntas adicionales a la pandemia, en relación con la pandemia, antes de que hablemos de economía, presidente Duque, y tiene que ver con el fantasma que siempre ronda de las cuarentenas, de los cierres. Ahora que se ha presentado este pico, mucha gente le pregunta a uno en la calle, uy, lo que se viene es un cierre otra vez, nos van a volver a encerrar otra vez las cuarentenas. ¿Usted descarta esa posibilidad o la ve como una opción eventualmente? Yo creo, Juan Manuel, que lo que se conoce como una cuarentena o un aislamiento preventivo generalizado como el primero que tuvimos, hoy, en mi opinión, no sirve para mucho. ¿Por qué? Ya hoy que logramos a lo largo de casi 2 años de pandemia, logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo, logramos la capacidad de tener pruebas masivas, logramos capacidad de rastreo y aislamiento selectivo. Y fuera de eso hemos logrado también un gran nivel de atención domiciliaria o virtual, donde la telemedicina y la atención domiciliaria hoy son más o menos unos 10 millones de atenciones al mes, lo cual es para Colombia también un gran logro. En la medida que nosotros tenemos más herramientas para intervenir, hacer cosas generalizadas realmente se convierte en una opción siempre descartable. Pero, como también lo ha dicho el ministro Fernando Ruiz, si nosotros vemos que hay crecimientos exponenciales en algunos lugares de la población, pues claramente tendremos que tomar medidas también de prevención. ¿Cuáles son esas medidas? Limitar ciertos aforos, eventualmente tener alguna intervención más focalizada si es que estamos viendo un brote significativo en algún punto de las ciudades. Y yo diría, Juan Manuel, que si nosotros nos damos cuenta de lo que ha pasado después del primer aislamiento, es decir, lo que ocurrió entre marzo y abril del año 2020 y lo que ha ocurrido después, nosotros hemos pasado por un primer pico, un segundo pico y un tercer pico, y lo hemos hecho sin tener que aplicar aislamientos preventivos obligatorios de carácter generalizado. Lo hemos hecho con medidas focalizadas, con medidas inteligentes, y nunca descartaremos seguir tomando medidas con el apoyo del grupo de epidemiólogos que nos acompañan en el Ministerio de Salud, donde las intervenciones son realmente focalizadas y para entender una situación particular, pero nunca considerando un aislamiento generalizado de toda la población colombiana, lo cual es una situación extrema y eso solamente sería por lo menos evaluable en una circunstancia donde estuviéramos pues ante una situación que inclusive desbordara por completo todo lo que se ha visto a lo largo de esta pandemia. Por eso, a la pregunta suya, que si veo eso a la vuelta de la esquina, la respuesta es no, pero yo creo que también necesitamos un mensaje mucho más de fondo del pueblo colombiano y es, ya hemos logrado mucho en la vacunación de primera dosis, estamos en el 75, en la completa estamos en el 55, hoy necesitamos que la gente ponga el brazo, se vacune y en la medida que tengamos eso, estaremos siempre mejor preparados para enfrentar cualquier pico derivado del COVID-19.
A propósito, presidente, de esto de vacunación, ¿qué posibilidades hay de una cuarta dosis en un momento dado? ¿Y hasta cuándo ustedes como gobierno van a financiar las vacunas contra el COVID para los ciudadanos? Nosotros ya estamos hasta el 7 de agosto del año 2022. Y yo se lo digo con claridad al pueblo colombiano. Así como nosotros establecimos un plan de vacunación, como hicimos nosotros las primeras dosis, así como hicimos las segundas dosis, nosotros también estamos en este momento masificando las terceras dosis y las vamos a masificar para proteger al pueblo colombiano. Sobre una cuarta dosis, en este momento todavía no hay una evidencia científica o de la Organización Mundial de la Salud que hable con precisión sobre una cuarta dosis, pero yo se lo digo con claridad, todo lo que sea necesario durante mi gobierno hasta el último día, lo haremos para proteger la salud del pueblo colombiano y armonizar la vacunación masiva con la reactivación segura de nuestro país. A propósito, precisamente, hablemos de reactivación, presidente Iván Duque. En las últimas horas se conoció la cifra de la tasa de desempleo para noviembre, 10.8%. Se ha conocido cifra de proyección de crecimiento económico cercano al 10%, disminución del déficit fiscal, aumento en el salario mínimo de 1 millón de pesos para los colombianos. Todavía hay una expectativa sobre el mayor reto económico, que es el de la inflación. ¿Cree usted que el 22 va a ser definitivamente el año de la reactivación? ¿Eso no tiene vuelta atrás, presidente? Pues Juan Manuel, en este momento nosotros tenemos que hablar con claridad. Primero, que el año de la reactivación, pues ha sido este año 2021. Usted recordará que el 20 de julio del año 2020, ante el Congreso de la República, en una instalación inusual de la actividad del Congreso que se hizo virtualmente, lanzamos el Compromiso por Colombia, lo que se podría denominar el New Deal colombiano, parodiando o recordando lo que en su momento se adelantó en los Estados Unidos después de la Gran Depresión, y había mucho escepticismo, pero vimos que todas las medidas que se tomaron dieron resultado. Hoy tenemos el mayor crecimiento económico en 115 años. Hoy hemos dinamizado una multiplicidad de sectores, las mayores ventas de vivienda de nuestra historia, la mayor inversión en transición energética de nuestra historia, la mayor inversión en infraestructura de nuestra historia, y estamos ampliando los programas sociales como nunca antes en el país, y la sumatoria de todo esto no solamente está generando crecimiento con dinamismo, sino que al mismo tiempo que cierra las brechas sociales, nos está permitiendo recuperar rápidamente niveles de empleo prepandémicos, y lo que vimos ayer en el informe del DANE, que ya estamos alrededor del 10.8, es la menor tasa de desempleo en cerca de 2 años. Entonces seguiremos perseverando y trabajando para recuperar empleos, y que ojalá en este año 2022 cerremos nuestro gobierno dejando esa tasa de desempleo eventualmente en un dígito. Presidente, el desempleo disminuye, el salario mínimo ha aumentado de una suma considerable, además el crecimiento económico, según las previsiones, va a ser muy positivo, pero la gran pregunta que se hace mucha gente en Colombia es, bueno, ¿cómo se hace para que ese progreso, esos avances, pues finalmente terminen ayudándole, qué sé yo, a un campesino en el Caquetá o en el Cauca, a una persona que trabaja en una tienda en Villanueva, Guajira? Porque ese es el gran drama siempre. ¿Cómo hacemos para que la gente que no tiene le llegue finalmente el dinero, pueda mejorar su situación económica? Pues muchas gracias, profesor Iragorri, por su pregunta. Yo le contestaría lo siguiente: durante mucho tiempo, cuando yo hablaba de que este sería el gobierno de la equidad, muchas personas me decían, ¿eso qué es? Esa palabra no se entiende. Pues mire, hoy lo podemos decir, Juan Carlos, este es el gobierno que más ha invertido en la agenda social de nuestro país. Y entonces usted me dice, ¿cómo se traduce eso en mensajes concretos del día a día? Juan Carlos, cuando empezó nuestro gobierno, Colombia tenía 3 millones de hogares beneficiados de transferencias económicas. Hoy tenemos 9 millones de hogares de nuestro país que son beneficiarios de transferencias económicas, es decir, un poco más de 30 millones de personas. Eso es la cobertura social más grande que ha tenido Colombia. Segundo, este es un gobierno que está dejando la educación superior pública, técnica y tecnológica y universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. La mayor cobertura de educación superior en la historia de Colombia
pensando en la población que más lo necesita. Tercero, aquí nosotros estamos haciendo la mayor distribución de títulos de tierra que haya hecho gobierno alguno. En 3 años y 4 meses llegaremos a 50.000 títulos prácticamente en los próximos 2 o 3 días, y eso supera lo que se hizo en los 8 años que me antecedieron y en los 8 años anteriores entre el 2002 y 2010. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en toda la inversión en vías terciarias, en acceso al crédito, nos damos cuenta que esa cobertura se está dando, y lo más importante, Juan Carlos, es que gracias a todos esos programas sociales hemos mantenido una capacidad de consumo también de un sector muy importante de la población, que a su vez ha sido un motor de reactivación económica. Y yo creo que dimos un mensaje también muy contundente. Usted me lo escuchó muchas veces en los últimos años cuando dije una de mis obsesiones es poder llevar el salario mínimo al $1.000.000. Lo logramos con el sector privado y lo logramos después de 4 aumentos, que si me permiten decírselo de una forma muy gráfica, en los 4 aumentos que a mí me han correspondido como presidente, el aumento real acumulado de estos 4 aumentos ha sido el 11.6. En los 8 años anteriores, 11.3, y en los 8 años del 2002 al 2010, 9.1. En conclusión, este es el gobierno que más le ha aumentado el poder adquisitivo a los trabajadores de Colombia en casi 50 años. Y todo eso suma en equidad, Juan Carlos, y seguiremos profundizando todas estas medidas para que nos ayuden a cerrar las brechas sociales y a recuperar los niveles de pobreza prepandémicos que tenemos. Presidente, usted lo sabe, cuando se habla de desempleo, una de las mayores preocupaciones tiene que ver con los jóvenes y también con las mujeres. El último dato del DANE viene acompañado de buenas noticias en materia de reducción del desempleo para las mujeres, pero un joven que lo está yendo en estos momentos y que a lo mejor durante el año 2021 salió a las calles a protestar en busca de oportunidades y demás, ¿qué puede pensar frente al 2022 en el primer semestre? ¿Va a tener mayores oportunidades laborales efectivamente para los jóvenes? ¿Cuál puede ser el mensaje, presidente? Desde luego que va a tener más oportunidades, José Manuel, y esa ha sido también una obsesión para mí. Particularmente, nosotros lanzamos el programa de generación de empleo joven, donde quien contrate a un joven entre 18 y 28 años va a recibir un subsidio del 25% equivalente al pago de la seguridad social dentro del salario mínimo legal mensual. Eso de por sí es una de las medidas más importantes que se han hecho históricamente en Colombia para generar empleo juvenil, pero también lo otro que reafirma nuestro compromiso, José Manuel, es que si usted se da cuenta todo lo que salió de la ley de emprendimiento, que tiene que ver con los incentivos para la generación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, lo que está pasando con la economía naranja, lo que está pasando con nuevos sectores, pues todo eso muestra también que estamos generando empleo juvenil. Y también algo muy importante, José Manuel, en la política social para los jóvenes. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 124.000 jóvenes en acción, hoy estamos ya en más de 540.000, es decir, hemos cuadruplicado prácticamente el número de jóvenes en acción. Entonces, todas estas políticas, sumado también a la educación universitaria, técnica y tecnológica pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3, nos permite también mostrar junto al acuerdo que hicimos con los jóvenes que este es el gobierno que más inversión social ha hecho en la juventud en nuestro país, y que además lo va a refrendar tener ahora los consejos municipales de juventud participando, coadyuvando y proponiendo soluciones de política pública también para este sector de la población. Catherine Leal, que ha estado también cubriendo temas de la agenda presidencial, también quiere preguntarle al presidente Duque. ¿Cómo le va, Catherine? ¿Bien? Muy buenos días, don Juan Manuel. Muy bien, muy buenos días, presidente. Feliz año de antemano. Pues vea, presidente, usted está hablando de economía y hablaba también del aumento en el salario mínimo y lo que va a representar para el bolsillo de los colombianos, pero yo le quiero trasladar la pregunta sobre la preocupación mundial que hay por la crisis de contenedores, la escasez que se puede avecinar en este 2022 de materias primas, de insumos, que esto pues va a generar el aumento en el costo de los productos, la inflación, por ejemplo. ¿Cómo se está preparando el gobierno para esta crisis? Pues mire, el otro día me pasó una cosa muy curiosa en un encuentro que yo tuve. Se acercó un muchacho y me dijo, mire, es que gobernar en el mundo de hoy es como el juego del calamar, ¿no? Cada día son pruebas más exigentes y nos ha tocado pasar por todas las pruebas. Nos tocó pasar
por la llegada de un virus respiratorio agudo sin vacunas, nos tocó reactivar sin vacunas y con protocolos, después nos tocó seguir mientras enfrentábamos el COVID, luchando contra el narcotráfico, contra la crisis migratoria, contra una serie de fenómenos, y la verdad es que logramos que la economía colombiana sea una de las que más crece en el mundo. Somos una de las economías que más se ha reactivado, aparecemos en el ranking como número 1 en el Economist, y entonces ahora lo que se nos viene al mundo entero es una crisis inflacionaria derivado también de las cadenas de valor, porque hay escasez de contenedores, cuando hay escasez de contenedores se afecta la logística, cuando se afecta la logística se aumenta el costo del transporte de materias primas, cuando se aumenta el costo de materias primas eso se transfiere a los consumidores. En fin, estamos viendo una situación que es compleja. Ahora bien, dicho todo esto, y no para cantar victoria, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra economía crece casi al 10 y tiene una inflación del 5, pues nos damos cuenta que estamos en una mejor posición a países desarrollados. Inclusive usted ve el mismo caso de los Estados Unidos, que tiene un crecimiento por debajo del 4, pero que tiene una inflación que ya supera el 6%. En esos casos, la situación es mucho más compleja. Entonces, mi primer punto es, Colombia hoy está mejor preparado que otros países, empezando el año 2022 frente a este fenómeno. Y lo otro que es muy importante tener en cuenta, como este es un fenómeno externo, es una inflación externa que se está generando por esta escasez y por afectar las cadenas de valor, pues hay que tener mucho cuidado en que las decisiones de política monetaria para contener la inflación realmente estén enfocadas en el origen del problema, porque si no terminamos aumentando tasas de interés para enfrentar un fenómeno de afuera y por lo tanto podemos terminar quitándole dinamismo a la expectativa de crecimiento. Hoy Colombia claramente se proyecta para el año 2022 como una de las economías que más va a crecer en el mundo y nuestro interés es mantener ese propósito, esa esperanza y construirla todos los días con la mejor capacidad productiva, la mejor productividad laboral y por supuesto hacerlo también con un propósito que nos fijamos y es que Colombia se ha visto como el lugar más seguro, más atractivo para la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. 7 de la mañana, 38 minutos. Entremos en un segmento final en este diálogo con el presidente Iván Duque que nos concede este tiempo en el último día del 2021. Presidente, quiero preguntarle por otro hecho significativo de este año que tuvo que ver con la protesta social, lo que ocurrió a partir del 28 de abril y que se prolongó durante 3 meses. La gente salió a las calles, se manifestó vehementemente, pero también de paso se presentaron fenómenos violentos de parte de algunos, dicen las autoridades, infiltrados, vándalos y excesos de la fuerza pública. Y quería preguntarle, con mucho respeto, presidente, si de pronto usted ha reflexionado sobre lo que ocurrió sobre ello, si manejó bien o mal esa crisis, sobre todo se lo digo de cara al fenómeno de violencia que se coló también en la protesta. Juan Manuel, yo siempre dije con claridad que estos fenómenos hay que decantarlos, leerlos y desagregarlos. Decantarlos es entender muy bien qué fue lo que ocurrió. Y cuando empezamos a desagregarlos nos encontramos con varios fenómenos. Primero, la protesta pacífica. Es un derecho constitucional que defendemos, que garantizamos, que protegemos. Y por lo tanto hay que saber escuchar la voz de quienes genuina y pacíficamente están elevando su voz frente a cualquier causa. Lo segundo es que hay fenómenos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, que nada tienen que ver con la protesta pacífica, que son conductas criminales y que deben ser enfrentadas y judicializadas por el Estado, con todas las herramientas que da la Constitución y la ley. Por eso, una cosa es protestar pacíficamente y otra muy distinta es incendiar buses. Una cosa es protestar pacíficamente y otra muy distinta destruir infraestructura. Una cosa es protestar pacíficamente y otra muy distinta es salir a destruir la propiedad privada. Y por eso yo creo que las autoridades, sobre todo también la fiscalía, los jueces, han judicializado a decenas de personas que participaron estructurando acciones de violencia, no solamente que amenazaban en sí el derecho a la protesta pacífica, sino que claramente estaban en actividades criminales, ilegales, que además requieren una sanción que sea efectiva y ejemplarizante. Y hay un fenómeno adicional, los bloqueos. Una cosa es la protesta pacífica
y otra muy distinta, quitarle a otros la posibilidad de trabajar, de ir a un centro de salud, de poder ejercer sus derechos. Nosotros en Colombia no permitimos, y no es un tema de gobierno, un tema de Estado, que nadie cercene, limite, afecte y deteriore los derechos colectivos de nadie, los derechos individuales de otros, y por lo tanto, frente a eso, yo creo que también obramos con mucha claridad, y obramos con mucha claridad y con mucha transparencia, y lo hicimos siempre con la Constitución y la ley en nuestra mano, y en lo que tiene que ver con cualquier conducta individual de un miembro de la fuerza pública, que desdiga el uniforme, que deshonre el uniforme, que sea ilegal, pues también no solamente hemos visto la capacidad que tiene Colombia para investigar y para sancionar, sino que adicionalmente, Juan Manuel, podemos decir con orgullo que cerramos el año 2021 con un nuevo estatuto disciplinario de la policía, con un nuevo estatuto de carrera de la Policía Nacional, con un fortalecimiento de toda la atención, gestión y manejo de derechos humanos y lo más importante, con toda una transformación institucional en términos de transparencia que hoy se está convirtiendo en un referente mundial. Entonces, en cualquier situación de crisis, en cualquier situación que nos ponga en dificultad, siempre tenemos claridad que las crisis se tienen que convertir en oportunidades y esa es la resiliencia y la Policía Nacional, que tiene 130 años de existencia, claramente en este gobierno está teniendo la reforma más importante de sus últimos 80 años. Presidente, ¿cree usted que quizá por ocuparse de la pandemia, problemas como el orden público en general se desbordaron, desplazamiento, asesinato de líderes, ataques incluso contra la misma fuerza pública? Buena pregunta. Se la voy a contestar con evidencia. Una cosa es la percepción y otra cosa son los resultados. Porque si usted se da cuenta, en el año 2021, ¿qué ocurrió? Año 2021, las mayores incautaciones de droga en la historia de Colombia. Año 2021, logramos la meta de erradicación de todo el cuatrenio. Tercero, más de 5.600 laboratorios de droga destruidos. Y logramos cerrar el 21 con una tasa de homicidios agregada 18, 19, 20 y 21, que es la menor de las últimas 4 décadas. Y adicionalmente, con la tasa de secuestros más baja desde que existe el conteo estadístico de ese delito. Esos son resultados. Ahora, en percepción, nos toca seguir enfrentando al crimen en el terreno, pero fíjese algo muy positivo. En este gobierno se destruyeron los pelusos, los caparros, los puntilleros y la estructura de mando del Clan del Golfo, incluyendo la histórica captura de Otoniel, que es el golpe más duro al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Entonces, nosotros seguimos trabajando intensamente, pero también quiero decir algo muy importante. En lo que tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales, hemos golpeado las estructuras criminales que más habían participado como autores materiales e intelectuales de ese crimen, y por eso hemos visto reducciones en el año 2021. Señor presidente, y hablando precisamente de hechos de violencia, que no de protesta, lo que está pasando en el Portal Américas de Bogotá no da más, presidente. No aguantan más sus vecinos, la gente inocente que está ya en medio de un vandalismo que no para. En Noticias RCN y en RCN Radio los hemos acompañado y están cansados de que el distrito no haga nada. Ayer el ministro de Defensa dijo, se acabó la guachafita. Pero eso, presidente, en términos prácticos, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pues que se acabó la guachafita, José Manuel, que tenemos nosotros que garantizar con toda la presencia de la fuerza pública, con la presencia también de la justicia, que no vamos a ser tolerantes frente a ninguna destrucción. Ahora, y me parece importante, porque es que esto lo denunció también públicamente la Administración Distrital de Bogotá. En lo que está ocurriendo allá hay intereses políticos. Y hay unos políticos que están interesados en convertir esa zona en zona de nadie, en territorio comanche. Entonces, yo creo también que el país va a tener que conocer quiénes son los que han estado alzafuellando, promoviendo y tratando de detonar en ese tipo de lugares una situación anárquica y además también muy importante, y yo creo que hay que valorar el trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía. También se va a conocer quiénes han sido los que han buscado la platica para financiar muchas de esas actividades que lo que hacen es poner en riesgo la vida de los vecinos, afectar el transporte público. Pero hoy más que nunca, y lo digo con claridad, José Manuel, nosotros vamos en este año 2022 a asignarle 2.000 policías más
A Bogotá ya le hemos asignado 2.000. Este es el gobierno que más ha aumentado el pie de fuerza y por supuesto nosotros no vamos a permitir que ningún lugar de la ciudad sea un territorio comanche. Presidente, y entonces, ¿quiénes son los políticos que están detrás de esto que usted dice que el país debe conocer? La administración distrital de Bogotá se pronunció en su momento y en este momento la Fiscalía General de la Nación está adelantando todas sus investigaciones. Entonces, dejemos que eso ocurra, que ya muy pronto el país lo va a ver con toda la evidencia. Presidente, reconociendo lo que usted ha dicho frente a los avances contra los violentos en el país, también hemos visto en las ciudades el incremento en la inseguridad. El caso de Bogotá se ha comentado mucho, la inseguridad que está desbordada, pero también en el país se han registrado 93 masacres según el récord que lleva la ONG Indepaz, y hemos visto también este año acciones terroristas como las ocurridas en la ciudad de Cúcuta, cerca del aeropuerto, el mismo atentado contra usted, el atentado contra una guarnición militar. Avances también en el tema de la inseguridad y de la violencia en las regiones. Sí, es una buena pregunta que usted lo plantee de esa manera, pero yo se la quiero contestar también con la evidencia. Si nosotros empecemos por el fenómeno criminal, hoy en día tenemos que reconocer algo. Cuando miramos las modalidades de hurto en el cierre del año 2021 y las comparamos no con el año 2020, que fue un año donde estuvo bastante restringida la interacción humana, miremoslo frente al año 2019, casi todas las modalidades de hurto a la baja en indicador nacional. ¿Hubo un aumento en los homicidios frente al año 2020? Sí, y este se da también por lo mismo, un año de mayor interacción, donde hemos recuperado casi que plenamente los niveles de interacción frente al año 2019. Y no obstante eso, nosotros estamos cerrando en total como gobierno la menor tasa de homicidios en un periodo de 4 años que haya tenido gobierno alguno en las últimas 4 décadas. Y algo que usted también señala es, hablemos también de otros fenómenos criminales. Y yo creo que en las regiones nosotros tenemos que seguir combatiendo esas expresiones de crimen. En lo que tiene que ver con terrorismo y actos de terrorismo en el país, este año 2021 que está terminando es uno de los años con menos actos de terrorismo prácticamente en las últimas 2 décadas en el país, lo cual también demuestra que hay avances. Pero no podemos ser complacientes, hay que seguir enfrentando esos fenómenos y llevándolos a cero. Y lo otro que voy a decir es, las ONGs a muchos les gusta sacar indicadores, resultados, interpretan, reinterpretan. Aquí nosotros tenemos que mirar la estadística criminal no por lo que digan las ONGs, sino por lo que dicen las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar esa estadística, y particularmente en lo que tiene que ver con la estadística del delito. Las fuentes oficiales de información son las estadísticas de la Policía Nacional, pero en particular y muy importante las de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros nos damos cuenta también de los avances que se han tenido en el país. ¿Eso quiere decir que podemos llenarnos de jolgorio? No, eso quiere decir que hemos logrado importantes resultados, pero que tenemos que seguir desmantelando las estructuras criminales. Y en el caso particular de Cúcuta, pues sabemos que los que han estado detrás de estos actos son los bandidos del Frente 33, donde está la porquería y sabandija esa, el alias John Mechas, que está protegido en otro lugar. Y por supuesto nosotros no vamos a descansar hasta no desmantelar toda su estructura, y que también ese bandido tenga claro que vamos nosotros siempre a enfrentarlo con total determinación. Una última inquietud para el presidente Iván Duque, Juan Carlos Iragorri. Presidente, le quedan a usted 8 meses de gobierno. En su administración ha habido aciertos, ha habido equivocaciones, pero si usted pudiera volver a empezar en todas las materias, ¿qué cree que haría distinto? ¿En qué cree usted que ha errado? ¿En qué cree usted que ha metido la pata? Juan Carlos, más que meter la pata o no meter la pata, yo creo que todos los días cuando uno está enfrentando una situación tan compleja como es recibir un país en el año 2018 que tenía una relación de deuda del 50% del PIB, que tenía una crisis migratoria, que tenía adicionalmente un crecimiento exponencial del narcotráfico, que tenía adicionalmente un proceso desfinanciado, pues todo eso eran retos. Y quizás, como se lo he dicho muchas veces, una de las cosas de las que yo puedo decir que me arrepiento es no haber hecho un corte de cuentas mucho más severo, más estricto desde el primer día, por lo menos para mostrarle a la ciudadanía el tamaño de todos los retos. No lo hice en su momento porque consideraba que teníamos que empezar con un mensaje muy claro de optimismo,
Pero bueno, no me voy a detener en eso. Lo que a mí me motiva, Juan Carlos, y yo creo que es lo importante cerrando este año, es que frente a todos los retos hemos actuado con resiliencia. Encontramos una situación muy compleja en lo económico. Hoy, después de casi 2 años de pandemia, tenemos una de las economías que más crece en el mundo y que además se reactiva liderando los indicadores de muchos medios especializados internacionales. 2, hemos logrado la mayor inversión social de un gobierno, dejándole a Colombia la educación universitaria pública, técnica y tecnológica gratuita. Hemos logrado el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años, las mayores ventas de vivienda, la mayor inversión en infraestructura que ha registrado nuestro país, las mayores exportaciones agrícolas. Hemos logrado también una vacunación masiva que es ejemplo en el mundo. Entonces, con toda humildad, aquí, Juan Carlos, vamos a seguir trabajando, como digo yo, 3 turnos hasta el 7 de agosto del año 2022 para seguir cumpliendo nuestra obra de gobierno. Y yo frente a eso le puedo decir con claridad, con pandemia, claro que hemos tenido que sortear momentos muy difíciles, muy retadores, pero también el 7 de agosto del 2022 yo podré decir que más del 85% de nuestro plan de desarrollo se ha ejecutado y seríamos uno de los gobiernos que más ejecución ha tenido en su plan de desarrollo. Y si me permite terminar con esta chiva, yo en agosto del año entrante le voy a dejar una carta a todos los colombianos que está centrada en decirles, ustedes me eligieron con la mayor votación de la historia, ustedes me eligieron siendo el presidente más joven de la historia y ustedes me eligieron por 203 propuestas. Aquí les quiero dejar una carta donde vean cómo de esas 203 propuestas se ha cumplido la gran mayoría. A hoy, Juan Carlos, más de 190 propuestas de esas 203 o ya han culminado o se van a culminar de aquí a agosto del año 2022. Y seguramente habrá algunas que no logramos y también en esa carta estará explicada por qué no se lograron. Pero eso me permitirá con la frente en alto decirle a los colombianos gracias, volveré a mi condición de simple ciudadano, pero volveré también con la satisfacción del deber cumplido. Presidente Iván Duque, gracias por su tiempo, gracias por atendernos este 31 de diciembre y feliz año para usted y su familia y que salgan las cosas bien en el próximo año. Muchísimas gracias, Juan Manuel, pues un saludo muy especial para usted, a sus compañeros de la mesa, a toda la audiencia de RCN y aquí siempre con humildad, con fe en Dios y trabajando todos los días, camellando todos los días, vamos a seguir sacando a nuestro país adelante. Queremos que este año 2022 sea un año de crecimiento vigoroso, que sigamos avanzando en la vacunación masiva, que todos nos protejamos, que recuperemos empleo, pero sobre todo que Colombia siga mostrándole a América Latina por qué en Colombia no es un territorio fértil para la demagogia, el populismo y el socialismo del siglo XXI. Es el presidente Iván Duque en RCN Radio en este último día del 2021. Muchas cosas ha dicho el presidente, entre otras cosas. Vacunarse es un deber moral y lo que se conoce como cuarentena o aislamiento, como lo tuvimos al comienzo, no sirve para mucho y lo descarta por ahora el presidente, ¿no? En las actuales circunstancias, Juan Manuel, porque en principio ese aislamiento se planteaba para avanzar, por ejemplo, en el tema de disposición de camas en unidades de cuidados intensivos, en avanzar en el tema de vacunación, en el tema de las pruebas. Eso ya está avanzado hoy. Un aislamiento total, ha dicho el presidente, no sirve en estos momentos. Sí, prácticamente lo que dice el mandatario es que en materia de pandemia la lección está aprendida, las cuarentenas no van a servir, en su momento no lo hicieron cuando comenzó la pandemia. Algunas restricciones es muy probable que vengan según el aumento de la Omicron en nuestro país y lo importante es probable si una cuarta dosis y hasta tanto él sea presidente va a financiar todo lo que tenga que ver con la atención médica y también por supuesto de vacunación para los ciudadanos. 7 de la mañana, 54 minutos en Colombia. Usted escucha RCN Radio. Llegó Gane Pagando y disfrute rodando del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Por cada 50,000 pesos en compras con sus tarjetas Davivienda, participe en el sorteo de uno de los 2 carros Mazda 0 kilómetros. Inscríbase en www.ganecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza con juegos. Banco Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso tendremos 8 parques solares en Colombia. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Mi hijo, que no lo embolaten. Si en el cajero un fulano le dice que es un funcionario, no acepte su ayuda, ni la de terceros. Y si debe hacer una transacción por internet, hágalo.